Hola, soy Enrique Aranaz, consultor Business Intelligence y creador de BI para tu pyme. En este vídeo te hablaré sobre 3 herramientas esenciales que puedes encontrar en tu plan Microsoft 365 Empresa y que te permitirán digitalizar tu negocio y mejorar su rentabilidad para extraer de él todo su potencial. Veamos a continuación cuáles son esas 3 aplicaciones esenciales para digitalizar tu negocio junto con un ejemplo práctico que he desarrollado. La primera de ellas es Power Apps. Power Apps es la herramienta de la suite que te permite desarrollar aplicaciones empresariales móviles a la medida de tu negocio. La segunda aplicación es Power Automate. Power Automate es la aplicación esencial para aumentar nuestra productividad, creando flujos de trabajo que automaticen todas aquellas tareas repetitivas que consumen tiempo y recursos, pero no aportan ningún valor real a nuestro negocio. Para entender cómo funciona, pensemos en acciones que pueden dispararse de forma manual, programada o cuando se producen determinados eventos. Podríamos, por ejemplo, enviar una oferta personalizada de productos complementarios a un cliente cuando comprara determinado artículo o crear una acción programada que enviara a nuestros empleados una lista de tareas pendientes o el estado de sus ventas. Digamos que existen más de 500 fuentes de datos o apps a las que nos podemos conectar, lo que origina un número casi ilimitado de posibilidades de automatización. Y por último, Power BI. Power BI es la solución de inteligencia empresarial número 1 del mundo, que te va a permitir reunir información de diferentes fuentes de datos y presentarlos en paneles interactivos con gráficos e indicadores claves de negocio, con el fin de conocer de forma intuitiva y rápida lo que está sucediendo en tu negocio o área de empresa. Pero, ¿cuáles son las características más relevantes que presentan estas aplicaciones y por qué me van a ayudar a digitalizar mi negocio? Bueno, digamos que son low code, esto es, no requieren programación, lo que acorta los tiempos y costos de implementación, haciéndolas accesibles a las pymes. Podrás acceder a tu información allí donde estés. Son capaces de integrar datos y conectarse a distintas fuentes, ERPs, CRMs, Internet, redes sociales, Internet de las cosas, lo que nos va a permitir automatizar un gran volumen de trabajo que habitualmente se dedica a la preparación de la información o a tareas repetitivas. Todo ello hace más eficaz y rápido nuestro trabajo, permitiéndonos disponer de más tiempo para el seguimiento, casi en tiempo real, de las métricas más relevantes de nuestro negocio, con el fin de tomar decisiones eficientes basadas en datos y desarrollar acciones que generen valor. Favorece, además, entre tus empleados la creación de un entorno colaborativo, ayudándote a instaurar en tu empresa una cultura de resultados y eficiencia. Está, además, preparado para el futuro, pues dispone de un módulo de inteligencia artificial que podrás agregar a tus aplicaciones. Por destacar solo algunas de sus posibilidades, es capaz de extraer información de facturas, DNIs, recibos y almacenarlos de forma automática. Puede también extraer las palabras y frases más relevantes de un texto o incluso clasificar los comentarios de los clientes, por ejemplo, en opiniones neutras, positivas o negativas. Dispone también de algoritmos de aprendizaje automático que nos ayudan a extraer insights valiosos a partir de ingentes cantidades de datos, tanto estructurados como no estructurados, incluyendo texto e imágenes. En fin, una variedad de posibilidades que te van a permitir disparar tu productividad y extraer todo el potencial de tu negocio. Veamos a continuación una aplicación que he desarrollado para una empresa que se dedica a la gestión de proyectos. Este es el menú inicial, que nos permite ir al área de proyectos o directamente a las tareas que les hemos asignado. Si vamos al menú Proyectos, nos encontramos con una pantalla que nos permite añadir un nuevo proyecto o navegar entre los distintos proyectos que tengamos mediante la aplicación de filtros. Podemos incluso buscar dentro del nombre de los proyectos o del cliente mediante palabras claves. Para borrar cualquier filtro podemos hacerlo de forma individual o de forma general dándole al icono Eliminar filtros. De forma predeterminada aparecen sobre fondo rojo aquellos proyectos que actualmente se encuentran atrasados o con incidencias. Para ver cualquier proyecto simplemente le damos al icono Ver proyecto.
En esta pantalla podemos ver y editar toda la información relativa a un proyecto y las tareas que le hayamos asignado. Incluye además la posibilidad de añadirle todo tipo de archivos adjuntos con el objetivo de mantener un orden adecuado y que no se pierda todo el conocimiento derivado de su implementación. Contamos además con una pestaña de gastos mensualizados que se traen de un ERP de contabilidad. Y para finalizar, accedamos al menú Tareas, que nos permite hacer un seguimiento de todas las tareas que tengamos contenidas en nuestros proyectos. De forma similar al menú anterior, tenemos la posibilidad de establecer distintos filtros para las tareas. Añadir que esta aplicación, dada la extensa información que contempla, ha sido desarrollada para tablet, laptop o PC. Pero existiría la posibilidad de desarrollar de forma muy rápida una versión específica para smartphone con menos nivel de detalle que fuera utilizada por colaboradores, por ejemplo, para ver las tareas que tienen asignadas, establecer su porcentaje de avance o su finalización, añadir todo tipo de documentos o incluso solicitar firmas de notas de gastos. Veamos de forma breve varios ejemplos de automatismos que he creado aplicados a la app de proyectos desarrollada con Power Apps que acabamos de ver. Un primer flujo que se ejecuta cuando creamos y asignamos una nueva tarea, lo que genera automáticamente dos acciones. Por una parte, se crea una ficha para la tarea en Planner, la herramienta de gestión de tareas incluida en Microsoft 365, con el proyecto que corresponde, denominación de la tarea, persona designada, fecha límite y prioridad. Y una segunda acción en la que se envía un email de forma automática al designado informándole de la tarea. Otro flujo automático nos va a permitir mantener en orden toda la correspondencia que recibamos sobre nuestros proyectos y almacenarla junto con sus archivos adjuntos en nuestro OneDrive, en la carpeta específica correspondiente al proyecto. Veámoslo con un ejemplo. Nos llega un email e, incluso sin necesidad de que lo hayamos leído, el flujo analiza si es de algún proyecto. Si es así, lo identifica y determina si la documentación recibida se trata de una factura o es de tipo general. En este caso, es una factura. Por lo que transforma el email en un PDF y lo almacena junto con sus archivos adjuntos en la carpeta correspondiente. En este caso, proyectos, facturas y 28, que es el identificativo del proyecto. Y por último, un flujo que envía un email al responsable del proyecto cuando se añade cualquier documentación a un proyecto. Y por último, veamos un ejemplo de cómo podemos utilizar Power BI para construir paneles interactivos que nos permitan conocer de forma intuitiva métricas que consideremos esenciales para gestionar y analizar el rendimiento de nuestros proyectos. Pero antes, detengámonos un momento para ver la arquitectura tecnológica que tenemos. Toda nuestra estructura de datos se encuentra en la nube, es decir, es 100% digital. El repositorio central de datos, también conocido como Data Warehouse, que contiene los datos de nuestros proyectos, tareas y los costos mensualizados que trae de una ERP de contabilidad, se encuentra alojado en Azure, plataforma de servicios en la nube de Microsoft que integra más de 200 productos y servicios. Para hacernos una idea de su coste, comentar que esa base de datos SQL Server, que contiene nuestra información segura y accesible desde cualquier lugar para nuestras aplicaciones y reporting, tiene un costo de $5 mensuales. Esta base de datos es además escalable, esto es, permite de forma eficiente y ágil añadir nuevas fuentes de datos a medida que crecieran nuestras necesidades o quisiéramos enriquecer el modelo con nueva información de valor para nuestro negocio. Pero vayamos ya a ver algunas de las muchas posibilidades de cuadros de mando que se podrían realizar para conocer la marcha y rentabilidad de nuestros proyectos.
A modo de ejemplo, he desarrollado dos. Un diagrama de Gantt que nos permite ver de forma interactiva, en función de todos aquellos criterios que consideremos adecuados, el cronograma de las tareas, su estado, a quién está asignada. Es además interactivo. Si nos posicionamos por encima de cualquier tarea, nos va a dar información del proyecto, su presupuesto, prioridad y el porcentaje de desvío respecto a lo programado en el tiempo. Y además se acompaña de un cuadro que muestra por área de negocio las tareas en función de su estado y su presupuesto. Por ejemplo, aquí vemos que el departamento de proyectos tiene actualmente 48 tareas por un valor de 3.372 millones de dólares. Al ser interactivo, nos va a permitir navegar y establecer distintos criterios de selección. Por ejemplo, podríamos querer conocer la marcha de las tareas asignadas a determinado cliente. O podríamos querer simplemente conocer cuáles son las tareas que hemos asignado a un proyecto en concreto. Y por último, he creado una curva S. Esta es una herramienta para la administración de proyectos que se utiliza para controlar el estado de un proyecto respecto a sus costos y tiempo de ejecución. Se utiliza el método del valor ganado, que considera tres variables que en este caso se encuentran mensualizadas. Lo presupuestado para el proyecto a fecha X, que sería la curva en azul, el costo real en el que hemos incurrido hasta esa fecha, que sería la curva roja, y por último el valor ganado, lo que hemos presupuestado para el trabajo realmente completado, que sería la curva verde. Pero veámoslo en concreto para nuestro ejemplo de proyectos. En la pantalla vemos la curva S de los proyectos de ingeniería. Si nos fijamos, tanto la curva de gastos como la curva de valor ganado, a partir del mes de mayo se encuentran en discontinua, indicando que es una estimación, puesto que a día de hoy no conocemos su valor real. En concreto, si nos fijamos en los proyectos de ingeniería, vemos que se encuentran con un pequeño sobrecoste respecto al valor realmente presupuestado. Pero el porcentaje de lo ejecutado se encuentra por debajo. Podríamos de igual forma navegar entre los distintos proyectos para ver el estado de cada uno. Bien, hasta aquí la presentación. Si estás interesado en implementar para tu proyecto alguna de las herramientas que acabas de ver, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Te ayudaré personalmente a poner en marcha todas aquellas ideas que tienes en mente, ofreciéndote una propuesta global de servicios de Business Intelligence que te permitan alcanzar la transformación digital de tu negocio, ya sea creando aplicaciones, automatizando tareas o ayudándote a extraer el máximo valor de tus datos para implementar acciones eficientes que te permitan desarrollar todo su potencial.